Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya están analizando todos los datos presentados en el paquete económico 2025? ¿Ya están revisando exactamente a qué áreas se le dieron más recursos, a qué área le quitaron, cuáles son las perspectivas de crecimiento para el país, cuáles son las perspectivas de inflación? Es decir, tenemos muchísima información. Aquellos que nos gusta ver estos datos, tenemos muchísima información a partir de este paquete económico que se presentó hace solo unos días. Hay que decir varias cosas sobre este paquete económico y para eso vamos a platicar en este Peras y Manzanas. Hoy me lo voy a echar yo solita porque hay muchísima información que quisiera compartirles y luego me gustaría ir rebotando algunos desgloses de esta información. Es decir, creo que tenemos que hablar de la parte de ingresos, creo que tenemos que hablar de la parte de gastos para entender un poco qué quiere decir toda esta información presentada el viernes pasado. Empecemos por algunas de las cosas más generales del paquete económico. ¿Qué se presenta? ¿Qué incluye este paquete económico? Bueno, en primer lugar, incluye los criterios generales de política económica. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un resumen de las perspectivas económicas que tiene del país la Secretaría de Hacienda. Esto es bien importante porque a partir de estas proyecciones, pues se calcula todo lo demás. Es decir, si tú esperas que la economía crezca X%, entonces podrás calcular tus ingresos, entonces podrás tener una referencia de gasto, entonces podrás sacar ciertos porcentajes. Es decir, con esto que se presenta en los criterios generales de política económica, pues tenemos los principales supuestos con los que vamos a tener para la economía mexicana para el año siguiente. Esto pasa todos los años, para el año siguiente, y nos podemos dar una idea de cómo ve el gobierno, cómo se ve desde pues, esta secretaría la perspectiva hacia adelante, no únicamente hacia el año que sigue, sino un poquito más de trayectoria. En segundo lugar, ¿qué se presenta? Se presenta el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Se presenta un proyecto porque todavía a ese proyecto se le hacen cambios. Esos cambios se tienen que discutir, se tienen que votar. ¿Cómo se tienen que discutir? Bueno, se discute en las comisiones correspondientes y ahí se le hacen algunos ajustes. Siempre se le hacen ajustes, es muy normal hacerle ajustes. Y luego se pasa al Pleno, la Cámara de Diputados, y ahí se vota. En este proyecto de presupuesto de egresos podemos ver, pues yo no sé si las prioridades únicamente, porque las prioridades, pues no podemos hablar de miles de prioridades, ¿no? Creo que la sola palabra prioridad debería de hablar de un par de cosas cuando mucho. Vemos básicamente qué planea el gobierno en términos de gasto, cómo quiere gastar, cuánto le va a asignar de recursos a pensiones, a salud, a educación. Hay muchísimas formas de ver este gasto, pero esto al final del día es un proyecto que luego vive algunos otros cambios. Y luego se presenta la iniciativa de ley de ingresos. De ley de ingresos nos habla del otro lado de la política fiscal. Típicamente cuando hablamos de algo fiscal, creo que lo que viene primero a nuestras mentes es impuestos, ¿no? Si hablamos de política fiscal, rápidamente pensamos en impuestos, aunque el gasto, desde mi opinión, el gasto pues es el origen de la política fiscal y luego evidentemente pues viene la parte de ¿y cómo pagamos ese gasto? Y esa es la parte de ingresos. Dentro de toda esta información que se presenta, pues hay cuentas, ¿no? Como el déficit, los requerimientos financieros del sector público, información muy relevante para la economía mexicana. Vamos a tener que irla desglosando, así que les pido paciencia, porque en esta edición de Peras y Manzanas me quiero quedar un poco en los criterios generales de política económica, en lo que se está previendo para la economía mexicana el año que viene,
y me quiero empezar a meter a temas de gasto, pero no creo que lo podamos terminar porque el tema de gasto da para muchísimo. Entonces, pongámoslo de esta manera, el paquete económico versión 1 y ya luego tendremos la siguiente edición donde hablaremos un poquito más de más información del paquete económico. A ver, ¿qué se presenta en estos criterios generales de política económica? ¿Qué se presentó en estos criterios generales de política económica? Quizás la variable de la que más se ha hablado y probablemente seguiremos hablando es la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es pues la variable más utilizada en materia económica. La variable que nos dice cómo va a crecer la producción. En este caso, la Secretaría de Hacienda nos dice que la economía mexicana crecerá en 2025 en un rango de entre 2 y 3%. Esto es importante aclarar, es en términos reales, es decir, quitas el efecto de precios porque si tomas el PIB nominal, es decir, con precios, pues hay una distorsión ahí. Lo que quieres ver es realmente cuánto se incrementa la producción, cuántas peras y manzanas hay adicionales. Entonces, Hacienda nos dice que estima que en 2025 la economía mexicana crecerá entre 2 y 3%. A mí me parece que este dato, en particular este dato, está tendiendo a ser un poco demasiado optimista, pero no ingenuamente optimista. ¿Y qué quiero decir con eso? A ver, ¿por qué optimista? De entrada, el mercado, este grupo de agentes económicos que a veces no sabemos definir muy bien qué es, el mercado básicamente la suma de los bancos, casas de bolsa, organismos multilaterales, organismos internacionales, no estima que la economía mexicana pueda crecer entre 2 y 3%. El promedio de crecimiento esperado hasta este momento para 2025 está en 1.2% de crecimiento para el año que entra. Ahora, en efecto, nadie tiene una bola de cristal, no sabemos si esto puede ser equivocado a la baja o equivocado al alza, y hay que decir que ha habido un poco de todo. Sí, por ejemplo, en 2023, la Secretaría de Hacienda estimó que México crecería al 3%, el mercado no estaba ahí, el mercado estaba estimando un crecimiento significativamente más bajo, incluso había por ahí un banco que lo tenía en términos negativos, y ese año, 2023, pues sorprendió al alza y al final del día se cumplió el pronóstico de Hacienda y no el del mercado. Pero 2024 ha sido exactamente lo contrario. En 2024, sí, todas las expectativas se han ido ajustando a la baja y la de la Secretaría de Hacienda se había quedado pues en este 3%, olvídense, 2025 para 2024. Entonces, pues sí, a veces unos se equivocan, a veces otros tienen la razón. Así es. Pero no es un error ingenuo. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que sea un optimismo ingenuo o que no tenga consecuencias. No es únicamente, pues vamos a ser optimistas y ¿por qué no le ponemos 5, 6, 7 de crecimiento? Bueno, no, en primer lugar, no puedes hacer eso porque al final del día el mercado te calificaría negativamente si de verdad tus estimados están completamente fuera de la realidad. Entonces sí habría una penalización si vamos a suponer que de repente Hacienda nos dijera, en este caso particular, pues México va a crecer al 7%. Sí, el mercado diría, oye, eso no está en ningún lugar, no se ve en el corto plazo, ni en el mediano, ni en el escenario, ya ni de ahorita no está en el radar. Entonces, no me vengas con eso. El 2 y 3%, este rango, pues de alguna manera está dentro de lo posible. Sin embargo, y aquí es donde viene el tema que a mí me parece delicado, dado que este es el supuesto principal, todos los demás están pegados a él. Si no se cumple el estimado de crecimiento de la economía mexicana, que el estimado puntual, ya les dije que es un rango, pero el estimado puntual es 2.3%, si no se cumple esa estimación de crecimiento, pues entonces tampoco vamos a recaudar en consecuencia, no va a haber ingresos en ese sentido, porque los ingresos, pues al final del día, van pegados al crecimiento económico. Ustedes seguramente han oído hablar del impuesto sobre la renta. La renta a nivel macroeconómico, pues no es otra cosa que la producción. Entonces, si la producción crece, la recaudación crece. Entonces, si por algo no crecemos a ese 2.3% que estima la Secretaría de Hacienda,
pues entonces muy probablemente la recaudación sería menor y entonces ya todo lo demás, como fichas de dominó, se empiezan a mover distinto, ¿no? Porque el déficit ya no es el mismo, los requerimientos financieros del sector público ya no son los mismos y entonces ya empezamos a tener diferencias importantes. ¿Qué otra variable se presenta en los criterios generales de política económica? Las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación se espera terminar 2025 con una inflación de 3.5%, es decir, una inflación en diciembre de 3.5%. Sí, esta meta del 3% que tiene Banco de México se está volviendo un poquito más elusiva de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, pues de alguna manera empieza a haber señales de convergencia lenta, pero ahí va. Tipo de cambio. Y aquí es donde también me parece que está siendo un poco optimista la Secretaría de Hacienda, pero bueno, de cualquier manera pensemos, ¿no? Al final del periodo, a final de 2025, la Secretaría de Hacienda estima tener un tipo de cambio de 18 pesos con 50 centavos por dólar a final del año y en un tipo de cambio promedio de 18 pesos con 70 centavos. Si promediamos el tipo de cambio de todo el año, 18.70, el de fin de año, 18.5. La tasa de interés, se espera una tasa de interés de 8% a finales del año que viene. Y bueno, tenemos algunos otros datos que nos da la Secretaría de Hacienda, que evidentemente las pone como sus expectativas, ¿no? Estima, por ejemplo, que la producción en Estados Unidos crecerá a 2.2%. Nada mal, ¿eh? Nada mal para una economía que es la más grande del mundo. Entonces, que la economía más grande del mundo crezca a ese porcentaje en términos reales no es para nada menor y con una inflación que en este caso coincide en 2.2%. Entonces ahí tenemos algo de información relevante. También nos habla del estimado del precio del petróleo. Se estima para el año venidero un precio del petróleo de $57.80 el barril. Y con este precio del petróleo se estima en consecuencia los ingresos. Pero ahora quiero hablar un poquito más de gasto. Entonces, estos son algunos de los criterios. Hay algo más de información, pero me parece que son quizás los más relevantes. Me faltó agregar la producción petrolera. Se estima también producir 1.89 millones de barriles diarios. Es demasiado optimista por la plataforma de producción petrolera que tenemos ahorita, que es en 1.87. Entonces, no es que lo diga yo, es que suena a que es demasiado optimista y los que saben de temas energéticos así lo han comentado. Ahora sí, vámonos a gasto. Ya hay que entender, en primer lugar, que hay gastos que no se pueden mover, ¿no? Que no se pueden mover, que es bien difícil ajustar, que no es un presupuesto donde empieces de cero y dices, bueno, ahora sí, empieza el sexenio, empieza la administración, ¿cómo vamos a gastar? ¿A qué quiero dedicarle los recursos del país? Eso no es así, porque evidentemente hay obligaciones, pues no únicamente transaccionales, hay obligaciones anuales, hay obligaciones que se tienen que cumplir, de ahí la palabra obligaciones, y hay temas que son pues muy poco fáciles de ir moviendo, sobre todo en el caso de aquello que está ya contemplado en la Constitución. ¿Qué se plantea en términos de gasto? La forma de ver el gasto, les decía, es muy complicada, porque lo puedes separar por programa, lo puedes separar por ejemplo, programa de transferencias, lo puedes separar por un poco temas más amplios, por pensiones, ¿no? Puedes incluir las participaciones federales, que esto es lo que se le da a los estados y los estados tendrán que decidir luego cómo lo gastan. Entonces, hay diferentes formas de ver el gasto. Hay algunas cosas que me parece importantísimo destacar dentro de este mar de números que es el presupuesto. En primer lugar, pensiones. El gasto en pensiones crece 4.7%. Ahora, es normal que crezca en una población que se está haciendo continuamente mayor, eso es normal, pero también es normal que crezca pues en esquemas que hemos ido generando, ¿no? Entonces, esto no me sorprende, pero habrá que tener cuidado en la forma en la que se maneja paulatinamente este gasto en pensiones contributivas.
Costo financiero de la deuda, intereses, ¿no? El costo financiero es el término elegante. El costo financiero de la deuda se incrementa en 5.4%, vamos a gastar 1.39 billones de pesos. Pero déjenme decirles el gasto total del país. ¿Cuánto vamos a gastar? Bueno, se propone gastar para 2025 9.3 billones de pesos en términos reales, es decir, ya quitando el efecto inflacionario, es una disminución del gasto de 3.3%. Ahora, si estás reduciendo el gasto, pues evidentemente hay reducciones que tienes que hacer de forma importante. Otra forma de ver el gasto, que les estaba yo comentando algunos de los temas en los que podemos analizar el gasto público, y me parece quizás la más clara, es la función, por ejemplo, la función salud. ¿Cuánto de todo lo que se va a gastar se va a dedicar a salud? ¿O cuánto de todo lo que se va a gastar se va a dedicar a educación? Y ahí podemos dividirlo en el gasto, así se llama, el gasto funcional. Me parece que es la forma más sencilla de entenderlo. Para entender la perspectiva funcional del gasto, hay que entender que el sector público cumple, sí se divide, 24 funciones. De estas 24 funciones, 19 funciones van a tener recortes en términos reales respecto a lo que se aprobó para 2024. ¿Cuáles son las áreas que a mí más me llaman la atención? El caso de salud, por ejemplo. Salud, el recorte en salud, que no estoy hablando del recorte a una secretaría, sino de la función salud. El recorte en salud va a ser de 12.2%. Es un recorte muy importante en el gasto en salud. También se recorta, por ejemplo, el gasto en educación. En educación cae 0.6%. Me dirán, oye, es muy poquito lo que cae en educación. Sí, es muy poco lo que cae en educación, pero todos sabemos que en educación pues no deberíamos de estar gastando menos, tendríamos que estar gastando más y tendríamos que estar gastando mejor. Cae también, por ejemplo, el gasto en ciencia, en tecnología, en innovación, cae 7.4%. El gasto que se va a dedicar a turismo cae 27.5%. El gasto en seguridad nacional cae 15%. Estamos viendo gastos que caen de forma muy importante en términos reales, más allá de el dinero, los recursos que se le asignen a una u otra secretaría. Porque, por ejemplo, podemos ver cambios en defensa nacional, que hay una disminución de 43.8% a la Secretaría de la Defensa, pero eso está también relacionado con la conclusión de ciertas obras emblemáticas del presidente López Obrador, que estaba construyendo el ejército y entonces, claro, como ya se terminaron, entonces ya no se gasta. Me parece que es más interesante hablar de las funciones, ¿no? En este caso. ¿Qué sube? Hay que decir que ya mencioné que 19 de estas 24 funciones caen, pero hay un par que suben. ¿Cuál es la función que más sube? Pues sube vivienda y servicios a la comunidad, sube 7.2%. En términos agregados no es donde más se gasta en el presupuesto, pero va a subir de 333,000 millones de pesos a 373,000 millones de pesos, números redondos. Entonces sube el gasto en vivienda y servicio a la comunidad y sube también el gasto en protección social, sube 3.4%. Tampoco es sorpresa, dada la incorporación de los programas sociales a la Constitución. Entonces, este gasto sube de 2.06 billones de pesos a 2.22 billones de pesos. Otro gasto muy importante es la reducción en el gasto en inversión física, la reducción en el gasto en infraestructura. Cae 12.7% el gasto en infraestructura. Ese me parece que es uno de los temas que se va a volver más delicados. ¿Y qué pasa con Pemex? Que yo creo que a Pemex le vamos a tener que dedicar su propio capítulo de peras y manzanas. Pemex evidentemente va a seguir recibiendo dinero. Entonces podemos cortar en salud, podemos cortar en educación, podemos cortar en medio ambiente, en ciencia, en tecnología, en innovación, en turismo, en seguridad nacional, pero a Pemex
le vamos a seguir dando recursos. Para 2025 están asignados 136 mil millones de pesos en aportaciones de capital, es decir, pues una lanita que se le va a pasar prácticamente directo a Pemex para seguir apoyando, entre comillas, a esta empresa gigante, y de todas maneras va a recibir Pemex menos, es decir, Pemex también tuvo su recorte, va a recibir menos de lo que se le ha otorgado en 2024, ¿no? Hasta el momento, en 2024, bueno, hasta septiembre, se le habían otorgado a Pemex 150 mil millones de pesos y se le planea dar en aportaciones de capital 136 mil en 2025. Mucha información que hablar del presupuesto. Tenemos que hablar también del déficit, de los requerimientos financieros del sector público, muchos más desgloses, pero no quiero hacer este podcast eterno, así que por favor estén atentos para la continuación. Nos escuchamos la semana que entra con más información sobre el presupuesto. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.